Ay, ya avisa ahora que está grabando. Vamos a ver hoy día un tema bien importante, ya para ubicarnos correctamente con respecto a la revelación de la Biblia. Vamos a ver dos extremos que han estado en pugna durante muchos años, teológicamente hablando, y vamos a dar algunas directrices para ubicarnos correctamente, ya dentro de esta discusión, discordia, digamos, que discordias teológicas han habido siempre y las van a seguir habiendo, pero esta es con respecto a nuestra posición con la escritura. ¿Cómo miramos la escritura? Recuerden que los primeros cuatro lentes corresponden a la Biblia. ¿Ya? La semana anterior vimos el fundamento de que la palabra, porque la Biblia, digamos, en la Biblia encontramos la palabra de Dios, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Hablamos un poco de la inspiración, qué significaba la inspiración, y hablamos de ese concepto de darle autoridad a la Biblia. Hoy día vamos a meternos a avanzar un poco más, a mirar un poco más de cerca y a distinguir ciertos tipos de documentos dentro de toda la Biblia. En la próxima semana ya vamos a ver las partes constituyentes de la Biblia. Vamos a dividir la Biblia en cuatro unidades, eh, principalmente para poder mirar, y va a ser nuestro acercamiento general a la escritura. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir la escritura para ver algunos pasajes. Acá está la presentación. Vamos a leer estos primeros que aparecen acá. Ya el título de este capítulo, de este lente, se llama La Biblia es Escritura Santa, ya es palabra santa. Y vamos en primer lugar a considerar el valor de la palabra de Dios, ya el valor que tiene la Biblia, ya como aquella que contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, bueno, es diferente a cualquier palabra de un ser creado, ya es distinta, digamos, se distingue la palabra de Dios, no es como nuestra palabra. Nuestras palabras son, decimos nosotros, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Las palabras son un sonido que nosotros emitimos que tiene cierto significado, pero las palabras de Dios son sustancialmente distintas. Las palabras de Dios son espirituales, las palabras de Dios producen vida, las palabras de Dios crean situaciones, crean cosas. Ya hay de repente aparecen corrientes teológicas que quieren igualar nuestra palabra a la palabra de Dios, de forma que nos dicen que nosotros podemos crear cosas de la nada solamente declarando, diciendo ciertas cosas. Ya eso está muy apegado a otra corriente que no es cristiana, que es una corriente más de nueva era, ¿verdad? Que también habla de que si nosotros repetimos mucho podemos crear de la energía del universo, ¿verdad? Ahí podemos crear realidades y podemos tener, digamos, esa capacidad creativa por nuestra propia palabra, pero la verdad es que nuestra propia palabra no tiene el poder creativo que tiene la palabra de Dios. Distinguimos entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. La palabra de Dios es tanto superior ya en cuanto a naturaleza, ya no solo en cuanto a calidad, sino que en cuanto a naturaleza. La palabra de Dios tiene una naturaleza espiritual, una capacidad para crear de donde no hay nada, ¿ya? Esa creación, ¿verdad? Que los teólogos le llaman creación ex nihilo, o sea, creación desde la nada, creación desde donde no había nada, se crea algo. Entonces la palabra de Dios se distingue, en primer lugar, vamos a ir buscando estos textos, a ver alguien que busque rápidamente Juan 6:68, vamos a leerlos porque son textos que vamos a tener que ir cargando en la mochila, tratando de tenerlos como de memoria, de irlos memorizando. En primer lugar, la palabra de Dios es de vida eterna, o sea, es una palabra que al que la recibe produce vida. Por eso se le llama también la palabra de verdad. La verdad es lo que produce la vida en las criaturas. Es la palabra del Creador que produce vida en las criaturas. Cualquiera que abra su micrófono nomás y nos lea Juan 6:68. Amén. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
¿verdad? Esto era algo que aprendió Pedro mientras estuvo con Cristo y lo ayudó a aferrarse a Jesús cuando todos los demás lo abandonaban. Ya Jesús da una palabra espiritual. Jesús siempre tuvo mucha precaución de no hablar directamente cosas del cielo, como les decía él, ¿verdad? A Nicodemo Jesús le dice, mira, les he hablado cosas terrenales y no entienden. ¿Cuánto más si les hablo las celestiales? Entonces siempre les enseñaba con cosas terrenales las verdades celestiales, ¿verdad? Les decía, ¿qué compararemos el reino de Dios? Es semejante a una red, es semejante a un terreno, ¿verdad? Donde van cayendo espigas, la parábola del sembrador, y les enseñaba con historias que ellos conocían, ¿verdad? Contaba historias, principalmente para poder acercar la verdad a las personas, pero en esa ocasión Jesús habló directamente y dijo, yo soy el pan de vida eterna. ¿Verdad? Moisés no les dio el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo que Dios les provee y el que come mi carne tendrá vida eterna, el que bebe mi sangre. Y eso no lo comprendieron, muchos se apartaron de él y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y ahí es donde Pedro exclama y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro captaba que las palabras de Jesús, aunque fueran difíciles de tragar, ¿verdad? Imagínense ustedes que una persona les diga, cómete mi carne. Ya no es una cosa fácil de recibir. O sea, ¿qué significa? ¿Está hablando en serio? ¿Está hablando figuradamente? ¿Qué está diciendo Jesús? Coman mi carne y beban mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Sin embargo, Pedro entendía que esas palabras producían vida en ellos, ya eran vida eterna, eran palabras de vida eterna. Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es maravilloso, ¿verdad? Pedro comprendió una dimensión de la palabra de Dios maravillosa, que es que la palabra de Dios produce vida. Y esa palabra no se encuentra en ninguna otra parte. No hay otra palabra que nos produzca vida, salvo la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que procede de Dios, ¿verdad? Y que da vida al alma. Esa es la verdad. Esa es una característica de la palabra de Dios. También es una palabra de mandamiento. La palabra de Dios es un mandato, se entrega en forma de mandamiento. El mandamiento no lo tenemos solo que ligar con la ley. Ya la ley tenía mandamientos escritos en tablas de piedra. Ahora, en el Evangelio también es un mandato. Recuerden que cuando Pablo habla en el Areópago, él les dice, Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, el mandato en el nuevo pacto es que se arrepienta, que tenga la vida eterna, que no se muera, que obtenga vida por medio del sacrificio de Cristo. Es un mandamiento de Dios. Dios ordena a todo hombre ser salvo por medio de su Hijo. Y aquellos que desobedezcan a la verdad, desobedezcan al Evangelio, entonces ya no queda otra opción, no queda otra salvación. Dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Ya no hay otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Verdad? Ya no hay más sacrificio por los pecados. Entonces es palabra de mandamiento, no es solo un consejo, no es solo un buen consejo, es un mandamiento. Jesús, Dios cuando habla en forma de mandato. Y aquel que obedece, obtiene, ¿verdad? Se agarra, digamos, se aferra a Dios por medio de su palabra, se une a Dios por su palabra. Los ángeles mantienen su dignidad, mantienen su ministerio, mantienen su esencia de servidores, también por la obediencia a la palabra, por la obediencia al mandato. Aquellos ángeles que descuidaron descuidaron el mandamiento, digamos, y dice, abandonaron su propia morada. Los ángeles que despreciaron el mandato para hacer su propia voluntad y seguir a una criatura, esos les llamamos ángeles caídos. Son los ángeles que se descarriaron, son los ángeles que negaron la palabra del Señor. Juan 12:50. A ver, alguien, cualquiera que lo tenga por ahí, lo puede leer. Amén. La versión NTV dice, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Ya, ¿verdad? Sé que su mandato es vida eterna. Sé que su mandamiento, le llama mandamiento a la palabra de Dios. Jesús
entendía la palabra del Padre como un mandato que él obedecía. Y Jesús en este pasaje dice, miren, yo no digo nada que el Padre no me haya dicho. O sea, yo solo le digo lo que el Padre me mandó a decir. Y es su mandamiento, ¿verdad? En otra oportunidad también Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por tanto, si Jesús considera la palabra de su Padre como un mandato, cuánto más nosotros, los seguidores de Cristo, miramos también la palabra de Dios como mandamiento. Ya lo hacemos como un mandamiento. Es decir, que nosotros los creyentes en Cristo, los seguidores de Jesús, no seguimos la palabra por un sentir, ¿verdad? O sea, no decimos, oye, esto, hoy día no ando con ganas de esto, ando con ganas de esto otro. Es un mandamiento, ¿verdad? El mandamiento se obedece, ¿verdad? Hay algo superior al sentir, ¿verdad? Y eso es algo muy lógico para nosotros, ¿verdad? Nosotros entendemos la diferencia, los que han trabajado, ¿verdad? Por ahí secularmente, entienden que no pueden en el trabajo de repente decir es que hoy día no sentí de levantarme, jefe, así que no vine a trabajar. Ya no, sino que tiene, ¿verdad? Se obliga de alguna manera a hacer algo, ¿verdad? A obedecer cierta norma, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? La palabra del Señor es palabra de mandato. Debemos recibirla como Cristo recibió la palabra de su Padre. Si bien en la mayor debilidad de Jesús, en el Getsemaní, Jesús, incluso cuando su voluntad estaba en contra, incluso en ese momento, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, por favor, lo único que te pido es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo pongo mi voluntad, ¿verdad? La inclino hacia tu voluntad, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración de renuncia que reconoce a la palabra de Dios como un mandato. Ya para Jesús no era ir a la cruz, no era, digamos, un consejo que podía saltarse, ya no era, era un mandamiento. Entonces él lo considera un mandamiento de su Padre, poner su vida en expiación por la humanidad, y aunque en Getsemaní toda su emoción, todo su ser, ¿verdad? No quería beber esa copa, él se inclina y entrega su voluntad, inclina su voluntad delante del Padre y le dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya es la palabra de mandamiento. Cuando entendemos la voluntad de Dios, entendemos como un mandamiento de Dios. En tercer lugar, la Biblia es palabra creativa. Como decíamos antes, es la palabra que puede crear de la nada, de donde no hay, Él crea, ¿verdad? Hebreos 11, 2 y 3, cualquiera que lo tenga, que abra el micrófono nomás y lee ese verso. Hebreos capítulo 11, verso 2 y 3. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? El autor de Hebreo dice, por la fe entendemos, por la fe comprendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, esto material que nosotros vemos, vivimos, tocamos, palpamos, fue hecho de aquello que no se veía, ¿verdad? De algo impalpable, ¿verdad? De algo que no era materia, Dios creó, hizo la creación. Ahí es la palabra de creación. Y es palabra inmutable, es palabra que no cambia, ¿verdad? Es palabra que no tiene mudanza, dice Santiago. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Números 23 del 19 al 20. También cualquiera, el primero que lo pille, lo lee. Amén. 19:20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Verdad? Es palabra inmutable, es palabra que no se desdice a sí misma, es palabra que no se contradice una vez que fue dada.
Ya Dios no es que vaya construyendo en el camino su voluntad, Él tiene una voluntad desde antes de la eternidad y esa voluntad la está consumando ahora en los tiempos y la llevará a cabo completamente. ¿Ya? Dios habita fuera del tiempo, ¿ya? Él no está dentro del tiempo como nosotros vamos avanzando, él trasciende tiempo y espacio, por lo tanto Él no es que vaya ajustando su voluntad dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Nosotros sí ajustamos nuestra voluntad, nosotros un día queremos algo, pero al pasar de los años ya podemos no querer eso y querer otra cosa, ¿verdad? Y algún día nos gusta esto y otro día nos gusta otra cosa, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a un niño y le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Verdad? Uno no lo toma en serio, lo más probable es que cambie en el futuro, ¿verdad? Uno no mantiene la misma voluntad desde que nace hasta que muere, uno va cambiando mucho. Sin embargo, Dios es inmutable en ese sentido, ¿verdad? También el autor de Hebreos dice, Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Dios es Dios trascendente y su palabra es inmutable. Estas cuatro, digamos, condiciones distinguen a la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de hombre no es palabra de vida eterna, ni de mandamiento, ni palabra creativa, ni palabra inmutable. Estas son características exclusivas de las palabras de Dios que las encontramos en la Biblia. ¿Ya? Las encontramos y nos alimentamos de ella en la Biblia. La Biblia es la que nos transmite estas palabras de Dios. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Ya? A la pregunta que nos vamos a hacer esta tarde y que vamos a estar comentando. La palabra es o contiene la Biblia, perdón, es o contiene la palabra de Dios. Esta es la pregunta, digamos, en la que podemos resumir una pugna teológica, ¿verdad? De varios tiempos, de bastantes años, que tiene dos visiones, tiene dos contrapartes que pelean ahí continuamente. ¿Es o contiene la palabra de Dios? ¿Verdad? No les voy a decir ahora qué responderían. Los que vengan con una formación más conservadora van a defender a pie junto que la Biblia es la palabra de Dios, y los que vengan de una posición más liberal van a decir, no, la verdad es que la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que estas dos visiones, tanto la visión conservadora como la visión liberal, son dos extremos, ¿ya? Y ambos extremos no son buenos, ¿ya? Ambos extremos vamos a tratar de tomar una posición dentro de estos dos extremos, ya no porque queramos, no con un afán, digamos, de ponernos al medio simplemente, ¿ya? Sino que buscando cuál es una posición sana, ¿ya? Delante de nuestra visión de la Escritura. Entonces quiero que consideremos un poco ambas visiones, ¿ya? La visión conservadora dice que toda la Biblia es palabra de Dios, o sea, toda la Biblia completamente, cada jota, cada tilde, citan versículos como cuando Jesús dijo ni una jota ni una tilde, ¿verdad? Quedará sin cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, completamente toda la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, no tiene error. Todos los errores se los achacan a las traducciones, pero ellos dicen que hay un original, ¿verdad? Que, bueno, ustedes no sabemos, ¿verdad? No hay originales de la Biblia, ahí tenemos solo copias. Ya tenemos traducciones, entonces no dicen si en las copias pueden haberse pasado errores, pero en el original, cuando se escribió, es totalmente inerrante, ¿verdad? Es un libro divino, ¿verdad? Completamente, y que toda esa palabra es de Dios completamente. Ya esa visión conservadora, ¿me escucho bien o no? Me vi pegado ahí en la... Más o menos no. Ya, sí me sentí así como que estaba medio... Sí, se pegó un poco, pero se entendió. Medio pegado ahí en la... Ya que aparecen cosas ahí. A ver. Ya, ahí sí.
Ya, entonces la visión conservadora tiende a ser una visión fundamentalista, ya, tiende a ser una visión, a ver, déjenme ver aquí que, ahí sí. Tiende a ser, como les dije, una visión, me tiré para adelante, ahí. Ahí estamos. Tiende a ser una visión fundamentalista, muchas veces literalista, ya ve la palabra como un mandato, toda la palabra como un mandamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es Ahí se quedó pegado. mandato, cuando la palabra es la palabra. Perdón, ¿se escucha mal? Estoy medio pegado, parece. Y a ver, veamos. A ratos ocurre un poquito. Y a ver, déjenme ver si se arregla entrando por acá. A ver. Ya, ustedes me dicen si se escucha mejor ahí o no. Sí. Sí. Ya ahí me avisan, me hacen con las manos, ya si se pega, si se escucha como robot o si, o si fluye la cosa, ¿ya? Bueno. ¿Ya? Entonces, como les dije, la visión conservadora tiende a ser literalista, tiende a ser muy pragmática, tiende a tener una visión de la Biblia muy dura, inflexible, a tomar un versículo y aplicarlo así con todo el, digamos, con todo, ¿verdad? Es la posición fundamentalista. Yo creo que ustedes conocen algunos fundamentalistas, ¿verdad?, que toman un versículo y con ese se cierran y no hay otra visión porque ellos dicen, no es que es la palabra de Dios, es lo que dice aquí, ¿verdad? Generalmente los fundamentalistas toman la Biblia y dicen, aquí está escrito, así que todos quédense callados, ¿verdad? No hay otro criterio, aquí está escrito, ¿verdad? Y con eso tienen para decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la posición más conservadora. Ellos dicen la palabra de Dios, ellos van a decir inmediatamente es. La Biblia es la palabra de Dios completamente, hay que obedecerla cada versículo, cada jota, cada tilde. Por otro lado, la visión liberal ya es bastante distinta. Ya la visión liberal tiende a incluso relativizar la Biblia, ya relativiza pasajes. Tiene muchas tendencias a alegorizar pasajes del Nuevo Testamento, ¿ya? O sea, como les dije, mucha de la corriente liberal, por ejemplo, no cree en los milagros, ya no cree en lo sobrenatural que aparece en la Biblia, entonces alegoriza estos pasajes para no tener, para sacárselos de encima un poco, sacarle la explicación sobrenatural. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando habla o se enseña acerca del Evangelio de Marcos, cuando Jesús echa fuera el demonio de Gadara, por ejemplo, el Gadareno, ustedes todos conocen la escena del Gadareno, y entonces alegorizan diciendo que el Gadareno representa de alguna manera al Imperio Romano y que lo que se quiere entregar ahí es que Jesús es superior al Imperio Romano porque la comunidad estaba siendo perseguida por este imperio. Entonces Marcos escribe eso a su comunidad para aliviarlos un poco y darles fe con respecto a su posición de persecución del imperio. Eso es alegorizar el pasaje para decir que su significado es más profundo que el literal, y finalmente decimos que el literal ya pierde el sentido. O sea, no es verdad que Jesús se encontró con un demonio y lo echó fuera, sino que es una forma de decir una verdad. ¿Ya? Esa es la posición liberal, tiende mucho a alegorizar, ¿ya? Muchas partes del Nuevo Testamento, relativiza muchas cosas, dice, no, es que esto sí podemos aplicarlo ahora, pero esto no. ¿Ya? Entonces hay cosas que históricamente ya quedaron obsoletas, no se pueden aplicar, no son aplicables a la iglesia, y muchas de estas posiciones liberales, porque que vienen de
la posición liberal no es algo tan nuevo, digamos, es nuevo en toda la historia de la Iglesia, pero viene desde el Renacimiento en adelante, ya principalmente con teólogos alemanes, Bultmann, por ejemplo. Él dice, Rudolf Bultmann dice, la Biblia tiene mucho de mito, ya contiene mucho mito. Se hace la división ahí entre el Cristo de la fe, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y se dice que el Cristo de la fe es una construcción, ¿verdad? En base a la fe, pero no es realidad, no fue lo que ocurrió en realidad. Y hay que, dice Rudolf Bultmann, hay que desmitificar la Biblia, hay que sacar lo que la Biblia tiene de mito. ¿Ya? Esta es la escuela liberal. La escuela liberal busca desmitificar la Biblia, sacar lo que es histórico y real, separarlo de aquello que es mito. Todo lo que es demonio claramente es mito, lo que son sanidades también es mito, lo que son todo lo sobrenatural lo sacan a un lado y se quedan entonces con las enseñanzas morales y de vivir. ¿Ya? Esa es un poco la visión liberal. Entonces quiero que vean que son dos extremos. ¿Ya? Son dos extremos. No nos vamos a quedar en ninguno de estos extremos porque vamos a ver que los dos extremos tienen sus argumentos. Ya si nos pusiéramos, si viéramos a un liberal peleando con un conservador, ambos van a sacar versículos bíblicos, ambos van a sacar argumentos, y muchas veces de los dos lados nosotros vamos a decir, oye, es buen argumento ese que está tirando, ya no es verdad, no es tan loco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque los dos tienen algo de verdad, los dos tienen algo de razón en ese sentido. Entonces, para ordenar un poco esto y ayudarnos a tomar una posición con respecto a la Biblia, vamos a considerar las siguientes cosas. En primer lugar, letra A, la Biblia misma nos enseña de su total inspiración. O sea, vamos a decir toda la Biblia es inspirada. ¿Verdad? Eso lo creemos por la fe, ¿verdad? Eso no le va a gustar a un liberal, el conservador va a aplaudirnos, ¿verdad? Va a decir, eso yo también lo creo, ¿verdad? La Biblia es inspirada, toda la Biblia, ¿verdad? Y dice ahí tanto, 1 Timoteo, 2 de Pedro, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ya? Entonces partimos de esa base. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que no toda la Biblia es palabra hablada directamente por Dios. O sea, tenemos dos ejemplos ahí, ¿verdad? En Job aparecen registradas las palabras de Satanás, por ejemplo. ¿Ya? En 1 Corintios 7, por ejemplo, también Pablo está hablando acerca del divorcio y Pablo da un consejo y él dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Entonces fíjense qué fuerte, ya qué fuerte el que Pablo diga, ¿saben qué? Esto no viene de Dios, pero yo les voy a aconsejar esto. ¿Ya? O sea, Pablo se está descarriando, ¿qué está haciendo Pablo? No, Pablo está aplicando conforme a la sabiduría y la inspiración para el momento, ¿verdad? Él está aplicando una verdad y él está diciendo, yo considero que esto lo deben manejar de esta manera, pero esto no es palabra de Dios, está diciendo Pablo, en el sentido de que no es palabra que se aplique en todos los tiempos a todas las personas en todo lugar, no es la verdad de Cristo. Por eso Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor. O sea, Pablo está diciendo que según Jesús, el divorcio no existe. Cuando ustedes, por ejemplo, si tuvieran que hablar del divorcio, pueden tomar tres posiciones. ¿Ya? Pueden tomar la posición de las palabras de Jesús y decir el divorcio no existe. No hay divorcio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés lo hizo, ¿verdad? Pero en el principio esto no era así, sino que Dios dijo que los dos se unan en una sola carne y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y se quedan ahí y no existe el divorcio. Y vemos que hay muchas iglesias que toman esa posición y que no reciben a personas divorciadas. Y a veces llegan parejas a la iglesia que están casadas por segunda vez y en la iglesia les dicen, no, ¿sabes? Vaya y reconcíliese con su primer esposo y cásese con él otra vez. O si no, no venga a la iglesia.
Entonces son personas que ya con la nueva pareja tienen familia y todo, pero ellos insisten en que no, el divorcio no existe. Debe separarse del segundo y volver con el primero. Entonces toman una posición radical cuando vemos que hay otras posiciones. Si tomamos la posición de Moisés, Moisés dice, divórciese, pero divórciese bien, carta de divorcio. Es decir, si van a separarse, que puedan nuevamente rehacer su vida. En el tiempo de Moisés, cuando un hombre echaba a la mujer de la casa, la mujer quedaba totalmente sin derechos, no podía casarse de nuevo, muchas veces no podía volver a la casa de los papás, entonces quedaba en una posición de vulnerabilidad muy grande y Moisés tiene que instruir, fíjense, inspirado por Dios, a dar carta de divorcio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando le preguntan a Jesús? A Jesús le preguntan, oye, Moisés ordenó dar carta de divorcio como que fuera palabra de Dios. Y fíjense que Jesús les dice, Moisés tuvo que hacer eso por la dureza del corazón. O sea, no sé si me entienden, ¿verdad? O sea, no es algo que Dios hubiese querido en el principio. No es oráculo de Dios, no es esa palabra inmutable. Es una palabra específica para un tiempo. Es lo que Dios inspiró a Moisés a hacer en un momento determinado porque veía la situación que estaba ocurriendo y tenía que actuar para defender a las mujeres y darles cierto honor, cierta defensa, de cierta posibilidad de reconstruir su vida cuando los hombres la estaban echando. ¿Ya? Entonces aparece la carta de divorcio, pero los judíos tenían este asunto de que como Moisés lo dijo, entonces yo puedo expulsar a mi mujer, repudiarla por cualquier causa. Y de repente en el pueblo de Israel se daba esto, ¿verdad? Que la mujer quemaba la comida y el hombre al tiro agarraba la pluma y empezaba a escribir la carta. ¿Ya? O cualquier problema que tenían, empezaba a escribir la carta. ¿Por qué? Porque Dios dijo. O sea, Moisés dijo, denle carta de divorcio. O sea, ellos lo veían como que era de Dios. O sea, y por eso esto era un tema de conflicto entre los judíos y por eso le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es lícito? O sea, ¿es ley de Dios repudiar a la mujer por cualquier causa? Y ahí Jesús les dice, oye, mira, esto lo tuvo que hacer Moisés por la dureza de sus corazones. Y le atribuye a Moisés. O sea, él dice, fíjense, esto no es la verdad de Dios, ya no es el oráculo de Dios viniendo trayendo la verdad, es algo que Moisés tuvo que hacer circunstancialmente, pero esto no es así en el principio y Jesús les da la correcta visión del matrimonio. Ahora Pablo se ve enfrentado a la misma situación y Pablo en 1 Corintios él dice, si tu esposo que no es convertido o tu esposa que no es convertida consiente en vivir contigo, no te separes, porque quizás tú con tu palabra y tu conducta vas a traer la salvación a su vida. Así que quédate con cómo estás. Pero ahora dice, si tú estás conociendo a Cristo, viniendo y tu cónyuge tu cónyuge no te permite, te impide, ¿verdad? Conocer a Cristo. ¿Qué dice Pablo entonces? Sepárate. ¿Por qué? Porque no está el hermano atado, digamos, sino que a libertad nos llamó el Señor, dice Pablo. Entonces, pero es un consejo de Pablo, ¿verdad? Está en la Escritura, está en la Biblia, pero el mismo Pablo está diciendo, esto no lo dice el Señor, esto lo estoy diciendo yo. De todas maneras es palabra inspirada, no sé si se dan cuenta la diferencia. De todas maneras es una palabra inspirada, pero no es una palabra que se pueda aplicar universalmente, no es la verdad de lo que el matrimonio significa, pero aplicado a una circunstancia específica. A una condición específica, es un consejo de un ser humano, inspirado por Dios, pero distinguimos eso del oráculo. ¿Ya? El oráculo que dice, en el principio, varón y hembra los creó, los unió y fueron una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso es el matrimonio. ¿Por qué? Porque está figurando la unión de Cristo con la iglesia, que no se separan, que no se divorcian, que Cristo no le va a dar carta de divorcio a la iglesia, Cristo no va a repudiar a la iglesia. Por eso el matrimonio, ¿verdad? Pensado por Dios, el matrimonio establecido por Dios no puede tener separación, porque es figura de la unión de Cristo con la iglesia.
Entonces es algo profundo, es algo muy profundo. Pero entre los seres humanos corrompemos los diseños, ¿verdad? Y nos divorciamos y todo eso. Y eso son cosas que ocurren. Entonces los hombres de Dios han tenido que dar ciertas licencias, ordenar ciertas cosas. Y a eso, fíjense, le llamamos palabra santa. De todas maneras la consideramos inspirada, pero no es oráculo, ¿verdad? Ahí vamos a hacer la primera distinción. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios, útil, toda la Biblia es útil para enseñar, pero debemos saber que hay partes o hay situaciones, palabras que no vienen directamente de la boca de Dios, que no son palabra de Dios en ese sentido. En tercer lugar, hay diferencias entre los relatos, ¿ya? O sea, por más que nos sentemos y digamos, no, es que los originales no tienen errores, pero las copias sí, eso es, digamos, elucubrar. Lo que tenemos es que sí hay diferencias, ya hay diferencias grandes. Aquí, por ejemplo, pongo dos como ejemplo nomás, ¿verdad? Mateo y Lucas cuentan la historia de Jesús en Capernaum con el centurión, ¿verdad? Y Mateo claramente dice que vino a él un centurión rogándole, pero Lucas está diciendo que el centurión no fue, sino que envió personas para que lo encontraran, y que incluso estas personas dicen que el centurión dijo: no soy digno de ir, ¿verdad? Y de estar contigo. Son diferencias, son los mismos relatos, pero hay diferencias entre los relatos, ¿verdad? Mateo habla ahí de que cuando Jesús se enfrenta a la higuera, la maldice y al instante se seca la higuera, ¿verdad? Y les da esa enseñanza en el mismo lugar, como que ocurre todo en la misma situación. Marcos, sin embargo, dice que Jesús maldice la higuera, se van de Jerusalén, al otro día vuelven y la ven seca, ¿ya? Entonces son diferencias, ¿verdad? Son diferencias entre los relatos, pero son diferencias normales. O sea, ustedes consideren que son personas escribiendo de cosas que pasaron hace 10, 15 años como mucho. El Evangelio de Marcos, el primero en escribirse, se cree que por ahí por el 45 o 50. Entonces son cosas que ya habían pasado hace 15, 20 años, ¿ya? Y imagínense ustedes, cuenten algo que pasó hace 20 años. A ver, no sé si aquí hay buenos amigos que vivieron cosas juntos hace 20 años. Yo de aquí, por lo menos, hace 20 años, no sé si el pastor Pedro a lo mejor sí lo conocía, pero si nos acordáramos de cosas que vivimos juntos hace 20 años y yo cuento mi versión y el otro cuenta su versión, ¿qué creen ustedes? ¿Van a haber diferencias? Es obvio que van a haber diferencias, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Que sí van a haber diferencias en cómo se recuerdan, en los énfasis. Muchas veces Mateo ve dos ciegos, el otro evangelista ve uno. ¿Ya? En el caso de los gadarenos, un evangelista pone que había 2 endemoniados, ¿ya? El otro dice que había uno, el gadareno. Son diferencias, hay diferencias. Cuando vemos las crónicas, los reyes, hay diferencias entre las edades de los reyes. Ustedes saben que toda primera y segunda de Reyes nos muestra a los reyes de Judá y de Israel alternadamente, y luego viene Crónicas que nos muestra los mismos reyes, pero solo los de Judá. Entonces hay muchas, de repente hay diferencias entre los años, de cuando entró a reinar, etcétera. Hay dificultades como esas, pero es una cosa lógica. Por eso yo le digo, no tengamos a la Biblia como un libro místico, ¿ya? Tratando de defender cualquier diferencia que haya, porque de repente me encuentro a mis hermanos diciendo o tratando de defender cualquier, ¿verdad? Cualquier diferencia, cualquier cosa así como que parezca contradictoria, ¿verdad? Y la tratan de defender y argumentar, ¿verdad? Como que si esa pequeña diferencia echara abajo todo y negara la veracidad de la Biblia, ¿no? Yo digo que es incluso al contrario. O sea, si los 4 relatos de los evangelistas coincidieran perfectamente, entonces yo entraría a dudar. ¿Por qué? Porque significa que se pusieron de acuerdo. Cuando nosotros, si nos vamos a poner de acuerdo en mentir, tenemos cuidado, ¿verdad? Porque para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, decía mi abuela, ¿verdad? Entonces nos juntamos, decimos: oye, ¿qué pusiste tú? Yo puse 3 años, yo puse 4. No, corrige, ¿verdad? No nos vayan a pillar. Si los evangelistas hubiesen querido engañar, por último se ponen de acuerdo para engañar.
pero no, era un relato verídico, era lo que ellos vivieron, y lo escribió cada uno por su lado, sin importarle si el otro dijo otra cosa, ¿ya? Esa era incluso ayuda a la veracidad de la escritura. La resurrección por ejemplo, cuando Jesús echa abajo, ¿se acuerdan? La mesa de los cambistas, cuando Jesús purifica el templo, se le llama, ¿verdad? Cuando entra al templo, y en los 3 evangelios sinópticos eso aparece al final del ministerio de Jesús. Incluso aparece al final y es el motivo de por qué los judíos quieren matar a Jesús. Pero cuando entramos al evangelio de Juan, resulta que la purificación del templo está en el capítulo 2, al inicio del relato, al inicio del ministerio. Y Juan, para tener un punto de inflexión que deseen matar a Jesús, toma como motivo la resurrección de Lázaro. Entonces los evangelistas, ¿verdad?, no coinciden muchas veces en las cronologías, en qué cosa pasó primero, en qué cosa pasó después. Claramente son arreglos que ellos hicieron muchas veces de manera teológica para mostrar ciertas cosas. El evangelio de Juan es muy decidor en eso, ¿verdad? Ustedes ven el evangelio de Juan y se muestra una señal y una explicación con respecto a la señal, una enseñanza, un sermón. Luego viene otra señal y otro sermón. La primera parte del libro de Juan es el libro de los signos, ¿verdad? Son 7 señales seguidas, con cada una con su explicación y cada una con su aplicación, ¿ya? Jesús multiplica el pan, luego se habla un discurso acerca del pan de vida. Jesús sana al ciego y luego hay un sermón acerca de Cristo como la luz del mundo. Está ordenado, ¿verdad? De manera que podamos entender. Es el testimonio de Cristo. Entonces, fíjense, la escritura tiene estas diferencias, pero la escritura no busca tener ese tipo de inerrancia. La escritura busca ser efectiva para lo que la Biblia fue dada, que es que encontremos a Jesús. Y para eso la Biblia es muy efectiva. La escritura es el mapa que nos permite encontrar a Cristo. Ya la Biblia no fue escrita para que seamos expertos, por ejemplo, en la genealogía de Israel. Y por eso incluso fíjense que el apóstol Pablo dice, no se metan en genealogía y en necias discusiones que no tienen fruto. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos se enredaban en estas cosas, ¿verdad? Que dicen, no, que Crónicas dice 2 años, aquí dice 8 años, ¿verdad? Y no coinciden estas genealogías aquí, y se enredaban en eso. No, Pablo le está diciendo, no se enreden en esas cosas. La escritura es para dar testimonio de Cristo. Encuentren a Jesús en la escritura. Ese es el sentido que tiene la Biblia. Eso es digamos, la razón. Entonces, considerando estos 3 aspectos, estas 3 situaciones que encontramos en la Biblia, toda la Biblia es inspirada. No toda la Biblia habla directamente Dios, y también que existen ciertas diferencias entre los relatos. Entonces vamos a distinguir 2 tipos de documentos dentro de la Biblia. Primero, el oráculo de Dios. Oráculo tiene que ver con boca, con lo que sale de los labios, ¿ya? Entonces oráculo es como lo que Dios dice. Son los Dios dice de la Biblia, ¿ya? Es decir, en general son la ley, los mandamientos, estatutos, los profetas, los evangelios sinópticos. Son aquellos, lo que Dios está diciendo directamente a través de las personas. Lo que podemos decir que es palabra inmutable, lo que podemos decir que es palabra de mandamiento, de vida eterna. Entonces tenemos estos Dios dice, estos oráculos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta de esta diferencia. Esta diferencia muchas veces no se hace. Y como no se hace, entonces caemos en uno de los 2 extremos. O nos volvemos fundamentalistas o nos volvemos liberales. Nos volvemos fundamentalistas pensando que cualquier versículo es oráculo de Dios y aplicándolo, digamos, inmediatamente sacando una conclusión. Vamos al Levítico, por ejemplo, donde dice que el hombre no se vista de mujer, y eliminamos todo lo que son, ¿verdad?, ciertos vestimentas para unos y para otros.
o nos volvemos, como les digo, liberales, nos volvemos aquellos que empiezan a racionalizar la Biblia, aquellos que empiezan a ver la Biblia, digamos, como si fuera un menú más que tomando esto y desechando lo otro, ya pensando que contiene mitos y todo aquello. Entonces, cuando no hacemos la correcta distinción entre oráculo y escritura santa, vamos a tener la tendencia a caer o en el fundamentalismo o en el liberalismo, que no son buenos extremos. Ya tenemos que entender que la Biblia contiene los oráculos de Dios que nos muestran la verdad inmutable de Dios, pero los da a través de seres humanos que vivieron en un tiempo histórico, que vivieron en su tiempo, en sus circunstancias, y que muchas veces escribieron ellos, inspirados para su tiempo, escritura santa. ¿Ya? La escritura santa son expresiones de hombres hacia Dios. Muchas están escritas, por ejemplo, en forma de poesía, en forma de expresiones que ellos tenían, visiones, etcétera, ¿verdad? Son historias, pero son palabras santas, son escrituras santas, ya que vienen de la inspiración de un punto de vista. Por ejemplo, muchos han encontrado diferencias e incluso contradicciones, por ejemplo, en los escritos de Proverbios con los de Eclesiastés, por ejemplo. ¿Ya? Ambos son libros poéticos, pero los proverbios tienden a ser bien optimistas, ¿verdad? Los proverbios siempre al justo le va bien, siempre ¿verdad? Al justo no se le llueve el techo, es prosperado. Los de la teología de la prosperidad aman proverbios, ¿verdad? Porque siempre al justo le va bien, el justo prospera, el justo es exitoso, el justo obtiene, ¿verdad?, la protección de Dios, etc. Pero si nos vamos a Eclesiastés, vemos otra visión. Y dice: vanidad de vanidades, dice el predicador. Y el predicador dice: he visto esta vanidad, que no siempre al justo le va bien. Y que muchas veces el injusto prospera y el justo no. Es otra visión, ¿verdad? Son como visiones encontradas, parecen hasta contradictorias, ¿verdad? Pero son visiones de la vida, ¿verdad? La vida se compone de todo este entramado que nos muestra la poesía bíblica, ¿verdad? No podemos tomar un versículo y sacar una conclusión como si esto es oráculo, esto también es oráculo, porque vamos a chocar. Hay escritura santa, ya que está escrita, la Biblia está escrita en un tiempo, en una circunstancia. Muchos escriben de forma muy optimista porque están en una condición de ser optimistas, otros escriben muy pesimistamente. Nos vamos al libro de Lamentaciones, por ejemplo, al libro de Jeremías, libros muy tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están escribiendo en el tiempo de la deportación, están escribiendo en un tiempo donde toda la esperanza se venía abajo. Entonces tenemos que entender que hay esta verdad, la palabra inmutable, la palabra creativa, la palabra de verdad de Dios viene en canales humanos, y por tanto encontramos estos dos tipos de escritura en la Biblia. Encontramos los oráculos de Dios, que son los que nos guían a Jesucristo, esa palabra que no va a cambiar, la verdad de Dios, todo, por ejemplo, lo que son los sacrificios del templo, ya todo lo que es los órdenes para los sacerdotes en el Levítico, todo eso es oráculo, es palabra venida de la boca de Dios. Moisés recibe el oráculo, lo da a conocer, y ese oráculo hoy día nos sirve para acercarnos a Cristo. Todo lo relacionado con el templo, el sacerdocio levítico, veamos cómo lo toma el autor de Hebreos y lo aplica a Cristo directamente. Dice: ahí se encuentra la verdad oculta, la verdad escondida, ahí, ¿verdad? En la ley se encuentra la verdad de Cristo el Señor en forma de figura, en forma de parábola, en forma de sombra. Es el oráculo de Dios, una palabra inmutable que no va a cambiar. Pero hay escritura santa también que obedece a su época, que sí puede ser cambiada en el sentido de que sí puede ser aplicable en una circunstancia y en la otra no. Ya, por ejemplo, ya veamos un ejemplo. Mateo 26, del 26 al 28, contienen las palabras de Jesús acerca de la cena del Señor.
¿ya? Muestra cómo Jesús, estando en la última cena, toma el pan, lo parte y dice, esta es mi carne, ¿verdad? Cómanla para la remisión de los pecados. Luego toma la copa, dice, esta es mi sangre también que fue derramada por vosotros. Es la institución de la cena del Señor. Por lo general, los evangelios van a ser oráculos. Ya los evangelios van a ser palabra dicha directamente de la boca de Dios, porque es la palabra de Jesús. Toda la palabra de Jesús es oráculo. Por el versículo que leíamos anteriormente, que creo que leyó ahí mi hermana Claudia, parece que lo leyó, no estoy seguro ahí, pero que Jesús decía, yo no digo nada que el Padre no me mande. ¿Ya? Yo no digo nada que no sea mandatado, ¿verdad? Que el Padre no me haya dicho. Es decir, Jesús nunca se paró y dijo, ya, ¿saben qué? Esto no me lo dijo el Padre, pero esto lo voy a decir yo por mi cuenta. ¿Ya? No, para eso Jesús no existía. Jesús vino para ser la imagen de Dios. Jesús vino para ser el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Mi palabra es la palabra del Padre. Por tanto, toda la palabra de Dios es oráculo sin distinción. Pero en Primera de Corintios vemos que Pablo recuerda las palabras de Jesús con respecto a la cena, pero luego da una aplicación. ¿Ya? Y esa aplicación es específica para la iglesia de Corinto, porque Pablo está tratando con un problema de la iglesia de Corinto. Pablo está hablando a esa iglesia en ese contexto, toma el oráculo, la verdad, y la aplica al contexto que están viviendo ellos en lo que les concierne, ¿verdad? Entonces, vemos que se mezclan en la escritura el oráculo con la palabra santa. Ya Pablo toma el oráculo y les dice, ¿saben qué? Por esto muchos de ustedes están debilitados y aún muchos de ustedes mueren. Están muertos, les dice, ¿verdad? Entonces, qué terrible, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegáramos a pensar que toda la palabra es oráculo, entonces podríamos pensar que cualquiera que se enferma en la iglesia es porque tomó la cena del Señor indignamente. O sea que la causa de la enfermedad y de la muerte entre los creyentes es porque no discernieron el cuerpo del Señor y están cayendo en el error de los corintios. ¿Ya? Si aplicamos esta palabra universalmente. Pero Pablo no es esa la intención que él tiene. ¿Ya? La intención que tiene el apóstol Pablo es para esa iglesia en ese contexto. Está aplicando el oráculo y trayendo un consejo a la iglesia. Esto lo hace mucho Pablo. En muchas de las partes, de las segundas partes de las cartas de Pablo, Pablo hace una aplicación a la iglesia. ¿Ya? En las primeras partes, por lo general, Pablo habla acerca expone, digamos, hay una exposición bíblica de las enseñanzas de Cristo, de la salvación, de la vida eterna, de la ley, del evangelio, etc. Y en la segunda parte Pablo hace una aplicación en cuanto a cómo deben comportarse, en cuanto a cómo deben relacionarse, en cuanto a la moral y a la ética. Generalmente en las segundas partes de sus cartas Pablo toma estos temas. Ya más en los corintios, que en los corintios había un montón de desórdenes que Pablo quería ordenar y lamentablemente no podía estar con ellos. Entonces, por carta solamente tiene que escribirles toda esta situación. Y bueno, mala para los corintios porque expuso todos los problemas que habían, todos los conocemos ahora, ¿verdad? Y hasta el día de hoy tratamos a los corintios como la iglesia inmadura, ¿verdad? Pero por otro lado podemos ver cómo se aplica o se puede aplicar el oráculo a una circunstancia específica. Eso se le llama palabra santa. ¿Ya? Entonces encontramos estos dos elementos en la escritura. Ya debemos ser sabios para distinguirlos, para saber que hay palabra que está aplicada para un tiempo particular, pero que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Mm? Sí, cuando se forma el canon, por un lado, entonces esto trae ya un orden, un rayado de cancha, digamos, de donde no nos salimos, ¿verdad? O sea, muchos leen libros que están fuera del canon
que están, digamos, los deuterocanónicos que son de un segundo canon, o derechamente los que están fuera del canon, pero solo para aspectos históricos. Ya incluso la Iglesia Católica, que considera a los deuterocanónicos como canónicos, ¿verdad? Accede. Muchas veces las Biblias, ya que están hechas para los católicos, tiene los deuterocanónicos en una sección aparte. ¿Ya? O sea, al final de Malaquías están los deuterocanónicos, y yo me he encontrado con advertencias. Aparecen advertencias ahí que dice que no se tome como base doctrinal, o sea, que no se tome como enseñanza, sino que se tome para un conocimiento histórico. Las cartas de los Macabeos, por ejemplo, que son deuterocanónicas, muestra o nos enseña de la historia intertestamentaria de lo que ocurrió con Judas Macabeo y la rebelión de los judíos contra Roma en ese tiempo. Los podemos leer como, digamos, para saber de historia, digamos, ¿ya? Pero quedaron fuera, quedaron excluidos por su, digamos, valor, y entonces no los tomamos como para una enseñanza acerca de la verdad. ¿Ya? En ese caso el canon nos resulta como un rayado de cancha y no pensamos más allá de lo que está escrito. ¿Ya? Evitar, digamos, tomar como palabra y como oráculo de Dios cosas que no están dentro de la Biblia. Así que más o menos eso podemos ver. Entonces se encuentran, como les digo, estas dos clases de documentos en la Biblia, y tenemos que ser capaces de considerar esto. Claro, para escritura, y para lectura individual, digamos, y para conocer de temas anexos, digamos, no para ir a tener revelación de Cristo, por ejemplo, de la salvación, o de la redención, de la justificación ahí, ¿ya? Porque puede que salgamos con cosas, pero y apuntemos para otro lado, ¿verdad? Incluso cuando nosotros usamos la tipología en el Antiguo Testamento, incluso en eso tenemos que tener cuidado, que muchas veces sabemos que Cristo está tipológicamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el mismo Jesús dice que Él es la serpiente de Moisés que Moisés levantó en el desierto. Pablo dice la roca de Oreb que lo seguía era Cristo, etcétera. Cristo está tipificado, pero incluso cuando vemos o hacemos o leemos la Escritura con este lente de Jesús, hay que tener ojo de no llegar a conclusiones que no estén claramente dichas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña acerca de Cristo, y generalmente las tipologías apoyan lo que el Nuevo Testamento ya dice de Jesús, ¿verdad? No sacan algo nuevo que el Nuevo Testamento no diga. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y sacamos de ahí una enseñanza acerca de Jesús que nunca el Nuevo Testamento lo dijo, ahí ya entramos en un terreno medio conflictivo, y es un terreno medio, le queremos hacer decir a la Biblia muchas veces cosas que nosotros queremos que diga, ¿ya? Y así han nacido un montón de doctrinas que son medias extrañas. Ahí, por ejemplo, otra vez vi a uno que hablaba de los sufrimientos espirituales de Jesús. Entonces, él decía que Jesús sufrió en la cruz, pero que después fue al infierno y ahí fue azotado por el Satanás. Como que después de la cruz fue llevado al infierno y ahí lo golpearon entre los demonios y entre todo, y lo agarraron ahí, le dieron como otra pateadura más firme, y que ese fue realmente el sufrimiento mayor que llevó Jesús, no tanto el de la cruz, sino el que llevó después. Y se basaba en los salmos, o sea, eran pasajes de salmos que él tomó. Entonces es una enseñanza de Cristo en los salmos, pero esa enseñanza no puede verificarse en el Nuevo Testamento, y ese es el principal problema. O sea, ninguno de los que enseñó de Cristo, de los apóstoles que enseñaron de Jesús, hablaron de eso. Ellos dijeron Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestro pecado, los sufrimientos de Cristo en la cruz, miren a la cruz, ¿verdad? Nunca dijeron, no, si la cruz no importa mucho, lo importante fue los sufrimientos que tuvo después, cuando en el infierno. No, eso no aparece. Aparece una mención ahí de que Cristo descendió, ¿verdad? Pero no dice que le pegaron ni nada, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Entonces ahí entramos en conflicto ya cuando buscamos ilustraciones en el Antiguo Testamento o buscamos tipologías en el Antiguo Testamento que no están claramente dichas en el Nuevo. El Nuevo es nuestra luz y es nuestra guía para conocer a Cristo, y mucho de lo que está escrito en el Antiguo Testamento nos va a servir de referencia
¿verdad? Pero para apoyar lo que ya está dicho claramente acerca de Cristo, la enseñanza que tenemos de Jesús. La Biblia, lo tercero que vamos a decir, la Biblia contiene el gozo de Dios, contiene la alegría de Dios. Por lo tanto, cuando recibimos el oráculo de Dios, cuando recibimos la verdad de Dios, ¿verdad? Y vivimos la palabra inspirada, la Escritura Santa, podemos y logramos el gozo de Dios en la Escritura. Vámonos con este verso el día de hoy. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tengamos el gozo del Señor al recibir la palabra, tengamos la alegría de Dios al tener la palabra, el oráculo de Dios inmutable, esa verdad que no va a cambiar, que ha llegado a nosotros el día de hoy. Así que seamos sabios, mis amados, para recibir la verdad, recibir el oráculo de Dios como palabra que es mandato de Cristo, que es mandato de Dios para nosotros. Esa palabra nos da vida eterna, y seamos sabios también para aplicarla a nuestro día a día, para muchas veces tener que aplicarla en una circunstancia específica de nuestra vida, de nuestra familia, de la congregación, tal como lo hicieron, ¿verdad? También los apóstoles, tomando el oráculo y aplicándolo, hablando esa palabra inspirada, esa palabra santa, para bendecir a los santos, ya para bendecir a quienes nos rodean. Ya, mis amados, ya esta era la intención de esta clase, ver solamente esta separación de documentos para que no caigamos en los extremos, ya no caigamos ni en el fundamentalismo y no caigamos en el liberalismo. Ya son dos extremos peligrosos, son dos extremos que no miran sanamente digamos, de una manera saludable con la Escritura, pero haciendo esta diferencia creo que podemos entender bien, pesar bien las circunstancias, podemos incluso ver aparentes contradicciones que se dan a veces entre los relatos, vestiduras inmediatamente, sino que vamos a comprender que muchas veces es la palabra santa, es la palabra un hombre en una circunstancia particular, inspirado por Dios para su tiempo y para decir y revelar algo, algún aspecto de Dios. Otra palabra que Cristo dice, que es la verdad, que tiene más peso en ese sentido, que es el oráculo de Dios. ¿Ya? Así creo que son testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que cuando uno muere ya no hay más conciencia, y toman versículos de Eclesiastés para apoyar. Entonces, este es un versículo poético, ¿verdad? Que entendemos que es poesía, para defender algo que el Nuevo Testamento enseña lo contrario directamente. Ya Jesús, hablando de Lázaro y el rico, por ejemplo, muestra que hay conciencia después de la muerte, ¿verdad? Que ellos piensan, que incluso él se preocupa de sus familiares cuando está ahí sufriendo, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad? Que lo que pasó, por ejemplo, otro ejemplo de una desgracia histórica de los cristianos, ya cuando Copérnico, por ejemplo, sacó su teoría heliocéntrica, ¿verdad? Ustedes saben que muchos cristianos se le fueron encima. Uno como protestante dice, no, que fueron los católicos, ya le echamos la culpa a todos los católicos, pero eran los que tenían la Biblia, ¿verdad? Entonces, y en base a la Biblia refutaban a Copérnico. Ellos decían, no puede porque el Salmo dice que la tierra está establecida, ¿verdad? Y que la tierra no va a ser conmovida, dice los salmos, ¿verdad? La tierra no será conmovida. Entonces ellos dicen, si el Salmo dice esto, entonces eso es lo que dice y se acabó, y no puede girar la tierra alrededor del sol. ¿Ya? Condoro, ¿verdad? Malinterpretaron la Biblia. Hoy día leemos esos versículos y no tenemos ningún problema con entender que la tierra gira, pero hay cierto grupo fundamentalista que aún defiende la tierra plana. ¿Ya? Aún defiende que la tierra no se mueve, aún defiende que
que la tierra se está establecida basándose en los salmos. Y hay muchos, la mayoría son cristianos los que defienden ese tipo de posiciones. Así que hay oráculo, hay escritura santa, manejémonos, tengamos sabiduría para revisar el texto de esa manera, y ante la palabra de Dios inclinémonos y démosle el